Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Bueno, Buenos pues días de Milei. ya la tenemos liada otra vez, ¿no? ¿Puede decirse que Ayuso usa a Milei para atacar o para intentar poner un brete al gobierno y al presidente de España, que es su país? Lo digo porque viene Milei a nuestro país, se va a ver con Ayuso, al mismo tiempo viene de insultar al presidente español porque Milei le ha llamado cobarde y la propia Ayuso dice va a recibir a Milei y el gobierno español dice no estábamos avisados. Milei viene a recibir un premio privado de una asociación ultraliberal, de la que por cierto hay novedades, pero ¿cómo ves esta visita y el papel de Ayuso y de Milei, Ernesto? Digamos primero que la Isabel Díaz Ayuso está imitando, es una segundona, está imitando a Santiago Abascal, porque hace ya un mes Santiago Abascal lo trajo aquí a Milei para abrir la campaña electoral de la ultraderecha europea. Estaban aquí Le Pen, todos los grandes dirigentes políticos de la ultraderecha, y por lo tanto, digamos que fue muy clara la identificación de Milei con Santiago Abascal, con Vox y con la ultraderecha. Ahora resulta que Ayuso apela también a Milei como antes apeló a Abascal. Lo único que sería deseable es que en la foto aparezcan los tres juntos, es decir, Isabel Díaz Ayuso, Milei y Santiago Abascal, El trío porque sería un trío una como el trío de cena, las te Azores, como apuesto el una trío de las cena, Azores, pero parecido, ¿no? te apuesto una cena que Feijó no va, Ya, Feijó no va a ir. ya, Estoy ya, absolutamente seguro, ya. porque hay que tener realmente estómago, hay que tener tripa para recibir a un tipo que ha desencadenado una represión espectacular, donde han resultado periodistas baleados en las manifestaciones de principios de esta semana, el día lunes y martes. Baleados es que les han disparado. Baleados es que les han disparado. Les han disparado, la policía ha reprimido salvajemente, son manifestaciones contra la nueva ley de bases, que las consiguieron aprobar en el Congreso sobre la base prácticamente de sobornos y de haber comprado algunos votos de diputados y senadores. Además, se ha denunciado públicamente en Argentina esto, y por lo tanto las manifestaciones han sido muy importantes y han sido reprimidas salvajemente. Este es el gobierno de Milei. Ya, Este pero, es el Ernesto, yo te quiero gobierno. preguntar, primero, ¿crees que Ayuso usa a Milei para intentar arrearle o cuestionar al gobierno de España? Y otra, ¿es un gesto de deslealtad? ¿No entra dentro de lo normal? ¿Cómo lo calificarías? Y si utiliza a Milei para intentar dejar en mal lugar al gobierno de España, Ayuso, en un gesto muy patriótico, como se ve. La agenda del presidente en materia internacional tendrá una reunión con la presidente de la Comuna de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, quien le hará entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Tanto ella está utilizando cualquier cosa que sea lanzar, digamos, ataques al gobierno de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que Milei acaba de volver en Buenos Aires ayer, acaba de volver a atacar a Pedro Sánchez y no ha habido ataques nuevos de ningún ministro contra español, contra Milei. Ha dicho que es un cobarde. Que curiosamente, por este ataque de Milei al presidente del gobierno español, tenemos que Ayuso, una presidenta de una comunidad española, se va a reunir con Milei y sin embargo hay una decisión en el ámbito internacional, concretamente de Scholz, de decir que rebaja la reunión que iba a tener con Milei. Cuéntanos. Bueno, yo lo que veo es lo siguiente, la actitud de Scholz, que iba a recibir, como digo, con todos los honores, iba a haber un desfile militar, iba a Scholz, haber una ¿qué reunión cargo muy tiene Scholz amplia, para saberlo, para que la gente se sitúe? es el canciller de la República de Alemania, es el primer ministro alemán, el equivalente a nuestro presidente de gobierno. Olaf Scholz es de la partida familia socialdemócrata y todo estaba preparado para una reunión bilateral de alto nivel con desfile militar en Berlín, y al oír los ataques de Milei contra Pedro Sánchez, pues Scholz ha decidido convertir esa reunión, él no va a estar presente, no va a estar presente en esa reunión, en repudio
de la actitud de Milei y se limita a una reunión de segundo nivel que no va a tener ninguna importancia, Sin una embargo, Ayuso mínima reunión de encantada. trabajo. Ayuso, sin embargo, encantada de verse con Milei a pesar de que insulta al presidente español. Claro, no solamente a pesar de que insulta, en realidad es porque le insulta. Esta es la historia real. Es que ella, a la luz de los insultos, es quien decide que Milei vaya a visitarla, porque Milei no iba a visitarla. Esto es una improvisación de último minuto. Milei venía aquí a recibir un premio en defensa de la libertad de mercado del Instituto Juan de Mariana, y es una visita absolutamente privada donde va recogiendo premios por todos lados. En Berlín también va a recoger un premio, nada menos que el premio Hayek, que es una medalla que le otorgaron y que Hayek es el gran ideólogo neoliberal, el hombre que viajó a Chile para apoyar a Pinochet en la dictadura de Pinochet y es quien está inspirando, entre comillas, no creo que haya ninguna inspiración realmente, creo que todo es muy barato, muy burdo, la política económica argentina de Milei. Mira, hay Entonces, una noticia, lo que por cierto, de tenemos, Ernesto, porque dice el diario.es, el empresario que promociona la Cena de la Libertad con Milei en Madrid, esto está el Instituto también Juan de Marián, entonces, dice, recibe millones en contratos públicos y ayudas. Dice, subvencionado por el gobierno de Ayuso, entre otros, vende entradas para el evento y cursos online de miembros del ultraliberal Instituto Juan de Mariana con Milei como reclamo. Esto lo cuenta el diario.es este miércoles, este jueves. sí, bueno, es una cena, la Cena de la Libertad, que es la réplica de la Cena de la Libertad que ya tuvo lugar en Argentina y donde estuvo presente José María Aznar, el presidente de FAES. ¿eh? Dios los Y, cría. y, y, y después de esa Cena de la Libertad, Aznar visitó a Milei en la Casa Rosada y se hizo una fotografía con él que se difundió por las redes donde decía que Argentina iba por buen camino. Después de esa reunión en Buenos Aires, el hijo de Aznar, uno de los hijos de Aznar, que es empresario, participó en la reunión con los empresarios en la Embajada Argentina cuando Milei estuvo aquí con ocasión de la reunión de la ultraderecha europea en Madrid, cuyo anfitrión fue Santiago Abascal. Y es donde ahí realizó los ataques contra Pedro Sánchez. Es curioso porque aquel momento que vivimos, por ejemplo, en el que el rey le dijo a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? Y Zapatero también no se sintió cómodo en absoluto porque estaba hablando del presidente español, Hugo Chávez, era Aznar del que estaba hablando, y ni Zapatero ni el rey estuvieron conformes, pero en este caso, sin embargo, Ayuso recibe a un mandatario extranjero que está insultando al presidente español, pero no nos decían que eran muy patriotas. Insisto, no es que recibe, esto es un apaño para traer aquí a un tipo eh, que va a atacar a Sánchez, que ha atacado a Sánchez, que ayer mismo ha atacado a Sánchez y que contribuye al lío que quiere montar Ayuso. Y el lío que quiere montar Ayuso es un lío que va más allá del Partido Popular. Ella está haciendo una competencia con Vox dentro del Partido Popular. Ella no se siente representada por, entre comillas, la moderación de Feijóo. Digo entre comillas porque Feijóo no es un moderado. Entonces, en este momento donde se ha abierto, como ya decíamos en la entrevista anterior, la posibilidad de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial porque los jueces quieren ascender y porque la política de bloqueo de Feijóo les está haciendo pasar el arroz porque ya no tienen edad para ir al Supremo o a los tribunales superiores de justicia. Y en un momento entonces en que se desata esta sensación, esta situación, esta necesidad de los jueces de que haya un acuerdo de renovación del Consejo del Poder Judicial, ella necesita meter una cuña y utiliza a Feijóo para meter esa cuña. Y a Milei, utiliza Milei. Perdón, utiliza a Milei para hacer esa cuña, que en realidad es una cuña que es un tiro por elevación a Feijóo. Es decirle a Feijóo, oye, pero vamos a ver, a estos ni agua. O sea, en un escenario en el que puede haber un pacto PSOE-PP para la renovación del Poder Judicial, entre otras cosas por las presiones dentro de la judicatura, Ayuso mete el dedo en el ojo, en cierta forma, también a Feijóo, haciéndose la foto con Milei y recibiendo a Milei en un momento en el cual Milei viene de insultar
por enésima vez al presidente español, en un momento en el cual ya no estaba habiendo insultos, porque en su momento Óscar Puente sí que dijo esto de insinuar que consume sustancias, pero ahora mismo Sí, la cosa pero estaba más calmada y ella va y recibe a este. Pero esto que es un contexto también de posicionarse en una, ¿no? Claramente yo estoy con mi ley, yo estoy con los duros. claro, y yo te apuesto una cena que Feijóo no va a ir a esa recepción. Me puedo equivocar, prefiero no equivocarme, por supuesto, pero si me equivoco, eso nos dará la medida de quién es definitiva de quién es Feijóo, porque ir a recibir a un personaje que prácticamente no vive ya en Argentina, sino que vive viajando desde que fue nombrado, asumió la presidencia en diciembre. Tiene como 10 viajes, todos de carácter privado, la mayor parte de ellos, a su mayor gloria, y que ha desencadenado el día lunes una represión feroz contra todos aquellos que se manifestaban, donde digamos, fue reprimida a tiros de la policía, y hay un lío espectacular en Buenos Aires montado. Un dirigente político como Feijóo del Partido Popular debería tener cuidado con lo que hace. Pero bueno, ya veremos. Ernesto, vamos a ver, 10 años de la abdicación de Juan Carlos I, de la llegada de Felipe VI. Ha habido un momento muy comentado. Mamá, papá, majestades, perdón por colarnos, pero también nosotras tenemos algo que decir hoy. Gracias por acompañarnos para recordar que en estos 10 años hemos aprendido de nuestros padres lo que significa el compromiso que los 4 tenemos con todos los españoles. Ahora me gustaría que se unieran a nosotros en un brindis por nuestra madre y nuestro padre, por nuestros reyes. Creo que es el momento de las hijas, de la princesa, de la infanta, bueno, con ese gesto de dar las gracias a los padres, esto que ha sido muy comentado. Ernesto, ¿cómo valoras estos 10 años? Tenemos a un rey emérito viviendo en un país del Golfo, valga la redundancia, no ha habido justicia, hay muchos agujeros oscuros ahí. ¿Qué destacarías 10 años después? ¿Qué se está cociendo? Yo sé que tú has tenido además conversaciones en estos días y hay investigaciones abiertas por tu parte que has hecho para seguir hablando de un tema que sigue ahí muy latente y es todo lo relacionado con Juan Carlos I. Sí, bueno, después de haber escrito El Rey al Desnudo, historia de un fraude sobre los 100 millones de dólares que recibió Juan Carlos I y que ocultó a la Hacienda Española en 2008, yo he seguido cubriendo el tema y colaboré con un documental en Alemania que es Juan Carlos, la caída de un rey, y entrevisté a Óscar Alzaga, que es uno de los padres de nuestra Constitución y que es prácticamente el único catedrático de Derecho Constitucional que estuvo en la ponencia, fue asesor de la ponencia constitucional del 78, y él ha dicho claramente, es decir, un rey que delinque pues, se tiene que ir. Y Juan Carlos delinquió, y entonces el gobierno le hizo saber que delinquió. Todo esto no se dice, pero Alzaga lo ha dicho. Y él comenta que en la primera reunión que ellos pidieron en el año 78 con Juan Carlos, cuando era el príncipe de Franco, y él lo dice así, lo puedes escuchar en la grabación, en los cortes, él dice, bueno, nos dijeron que pidiéramos una entrevista con él. Fuimos a verle a la zarzuela, era el príncipe que había puesto Franco, después que don Juan recibió la enemiga de Franco, que no quería que fuera el rey, y entonces fuimos a verle y le hablamos de que pues, el futuro rey debería ponerse al frente de un proceso democrático de manera enérgica y tal. Y luego terminó de hablar nuestro representante en la reunión, resulta que el príncipe empezó, dijo, digamos, había una persona a la que conocía allí en la reunión, y dijo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mujer que hace tiempo que no la veo? Y tal, y luego vio a otro que también era amigo y que hace tiempo que no la veía y dice, bueno, a ver si nos vemos en esas cacerías otra vez y tal. No quiso pronunciar una palabra sobre el proceso democrático. Y dice, por lo tanto, nosotros excluimos a su majestad en aquel momento el príncipe de toda la negociación democrática. No teníamos ninguna confianza en él. Y luego, bueno, Alzaga nos dice claramente, este hombre está viviendo en un paraje lejos de España, lejos de su familia, su final no es digno, su final evidentemente es un final donde él intenta protegerse frente a las reclamaciones que pueda haber, ha sido indigno de la corona y además su hijo pues ha marcado distancias con él.
Y entonces yo aquí sí tengo algo que decirte que me parece relevante. A mí me parece Dinos, Ernesto, dentro de mójate, lo mójate. normal que hagan los festejos que quieran de los 10 años, que los periódicos le dediquen páginas y páginas y páginas, hojarasca, pura hojarasca, y no haya ningún análisis de fondo en el sentido de que una monarquía que pretende ahora blanquearse, separarse del rey emérito, no haga una definición de lo que ha pasado. Porque es como si todos supiéramos lo que pasó y nos hacemos los bobos, los idiotas, miramos para otro lado. Resulta que este tío, el Juan Carlos I, está como residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos. Ya no es residente fiscal en España después que engañó y estafó a la audiencia, a la agencia tributaria y tuvo que pagar algo más de 5 millones de euros en regularizaciones que en un país normal y en la España normal no se lo hubieran aceptado a nadie, sino que se le aceptaron a él para evitarle el banquillo. Y entonces este señor ahora resulta que es residente fiscal en España. Todo el mundo lo dice, se publica y parece una cosa normal. Hombre, si es residente fiscal en Emiratos Árabes Unidos, es que no es residente fiscal en España. Y si no es residente fiscal en España, a ver, su patrimonio en qué consiste, quién lo va a heredar, cómo se va a repartir. Se ha comprado una casa muy importante, ¿con qué dinero? Resulta que siempre al rey Juan Carlos, ahora emérito, los empresarios le dan pasta, le dan préstamos, préstamos que no va a devolver nunca. Entonces, todo esto no se habla. Yo creo que la Casa del Rey, si realmente quiere construir una monarquía absolutamente limpia, tiene que decir, señores, no hemos podido comentarlo hasta ahora, pero la conducta de Juan Carlos I ha sido una conducta inmoral e indigna. Por esa razón se ha marchado de España. No es porque Pedro Sánchez, como dice la derecha, como dice la gente del círculo de empresarios, Pedro Sánchez lo ha obligado. Porque la teoría de ellos es esa. Si hablas con la gente del círculo de empresarios, te dicen, no, es que nosotros hablamos con Juan Carlos y Juan Carlos se queja, dice que pues, si no tuviera Pedro Sánchez podría volver. El propio Feijóo dijo hace un año, dijo, hombre, si yo estoy en la Moncloa, el rey Juan Carlos volverá. ¿Qué es esto de que Juan Carlos Sí, sí, volverá? Hay una acusación lo acaba de decir Rajoy también. Lo que pasa es que aquí bueno, el gobierno también acaba de decir que agradece los 10 años de transparencia de la monarquía actual. Pero la pregunta clave que yo creo que cabe hacerse, Ernesto, y con la información que tienes, ¿dónde tiene el dinero o dónde puede tener el dinero el rey emérito? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto puede tener? Lo oculta en el extranjero, es evidente, ¿no? Claro. Mira, es de sentido común. Si él quiere ser residente en Emiratos Árabes Unidos, es porque tendrá un patrimonio. Ese patrimonio es muy difícil de, digamos, se ha podido determinar las donaciones, entre comillas, de Arabia Saudí, esos 100 millones de dólares que él ocultó a la Hacienda española. Recibió otras ayudas de otros empresarios internacionales, un mexicano, amigo suyo, y da la impresión de que tiene un patrimonio fuera. Pero sobre todo, si uno quiere ser residente fiscal en Emiratos, es que tiene que tener un patrimonio fuera. En todo caso, son ellos los que tienen que aclararlo. Es la Casa del Rey, es Felipe. Es decir, cuando a Felipe, los abogados de Corina, en el año 2015 y 2016, le enviaron unas cartas pidiéndole una negociación sobre esos 100 millones de dólares y sobre otros aspectos, ellos enviaron a Juan Carlos a ver a Corina. Y Juan Carlos volvió sin ningún pacto. No hubo pacto entre Juan Carlos y Corina. Entonces, Felipe mandó a su padre para negociar con Corina. Pues todo eso lo tienen que aclarar. Si quieren realmente mostrar que la monarquía está absolutamente limpia, que no tiene nada que ver con ese pasado, pues tienen que condenarlo. Tienen que condenarlo. Entonces, todos los festejos, sobre la base de que todos sabemos lo que está ocurriendo, y es que el rey no puede tener una vida digna, porque no puede pisar España de una manera normal. Él viene a España de tapadillo, y viene a España mientras los medios de comunicación, digamos, no armen jaleo, y él no puede armar jaleo. Él ha hecho libros con periodistas españoles que no se han podido publicar. Están esperando que se muera para publicarlos, Jesús. ¿Por qué?
porque la zarzuela no se lo permitió, no se lo permitió. Y entonces él está haciendo una campaña desde Emiratos Árabes contra España, contra los gobernantes de España, culpando a Pedro Sánchez. Y entonces, bueno, hoy festejamos los 10 años y nadie dice nada del elefante que está en la habitación. Y ese elefante se llama Juan Carlos I. Hombre, digan algo. Oye, tanto hablar de amnistías, tanto hablar de indultos en España, a nadie se le ocurre que la situación de Juan Carlos es una situación anómala. Sigue siendo emérito. Este hombre sigue siendo una institución. Este hombre tiene un aforamiento en el Tribunal Supremo. No es que se ha muerto. Y da la impresión de que se ha muerto, que ha desaparecido, se ha extinguido, se ha evaporado. Y encima tiene a Froilán. Encima tiene a Froilán. Como refuerzo. Pero por cierto, cuando has dicho, me he quedado con la copla de la reunión con Corina y tal, ¿qué pasa? Que tenían que arreglar qué hacer con el dinero, porque tú sostienes que tiene que haber mucho dinero por ahí, ¿no? Bueno, las cartas que enviaron es que ellos le ofrecían un pacto. Ellos decían, nosotros tenemos 100 millones de dólares, esos 100 millones de dólares, ese dinero lo donó, no 100 millones, eran menos, eran 62 millones, lo donó Juan Carlos, y ese dinero, pues nosotros lo tenemos. Si ustedes quieren tener más detalles o saber, nosotros estamos dispuestos a negociar. Esto no es un chantaje. ¿Pero quiénes son ellos? Los abogados de Corina en Londres, un bufete de abogados que envió cartas para proponer una reunión a los efectos de hacer un pacto. Ellos decían, esto no es un chantaje, nosotros no queremos mal para la corona, lo único que queremos es que el señor Juan Carlos I deje de perseguir a Corina y lleguemos todos a un acuerdo, sentémonos, nombren representantes para negociar. Eso es lo que decían las cartas que yo he publicado en mi libro El rey al desnudo, historia de un fraude. Por cierto, claro, hay quien puede pensar, las entradas y salidas que tiene a España son para regatear o son para hacer otro tipo de regates, porque tiene que haber dinero en el extranjero, de qué vive toda la prole, claro, movimientos de dinero tiene que seguir habiendo, porque hay una fortuna en el extranjero. Yo creo que él tiene dinero en el extranjero y que por esa razón se ha interesado por ser residente fiscal en Emiratos, porque normalmente si no eres emiratí, si no tienes la nacionalidad emiratí, el convenio entre España y Emiratos Árabes Unidos dice que no puedes tener tu domicilio fiscal allí. Me pregunto yo, ¿cómo ha conseguido él un arreglo particular al margen del convenio entre España y Emiratos Árabes? Porque él, que yo sepa, a lo mejor nos puede sorprender, no es emiratí, a lo mejor es que no lo sabemos, pero bueno, tendría que aclararlo la casa de su majestad el rey. ¿Ha adquirido la nacionalidad emiratí? Pues lo que haya querido hacer con los jeques, Ernesto Kaiser. Vamos a ver, redoble, porque yo sé que Ernesto tiene información, porque Ernesto investiga y Ernesto va por delante y hay otros que, bueno, pues que no hacen lo que hace Ernesto. El futuro de la legislatura, el futuro del gobierno, con el frente judicial por una parte, lo que pueden hacer los jueces, con Puigdemont por otra. Ernesto, mójate, ¿qué puede pasar con el gobierno? ¿Puede durar? ¿Puede no durar porque hay alguna novedad? ¿Hay jueces que están al acecho? ¿Qué va a ocurrir, Ernesto? Mójate. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, yo creo que tendremos la semana que viene, tendremos una idea mucho más clara, porque tendremos el auto, la resolución que va a dictar el magistrado Pablo Llarena, que es el instructor del procés, y que ya ha recogido todos los argumentos que dan las partes. Hoy mismo ha recogido lo que dice la Fiscalía sobre la aplicación o no de la amnistía y sobre el delito de malversación. La semana que viene, según me han informado ayer en el Tribunal Supremo, la semana que viene va a estar el auto y ese auto va a fijar la línea. Y ese auto, evidentemente, aparte, lo firmará Llarena, pero es un auto que reflejará la posición de la sala que enjuició el caso del procés y que está presidida por Manuel Marchena, que a su vez es el presidente de la Sala Segunda del Supremo. Entonces, ese auto nos va a decir qué es lo que quiere. Yo me da la impresión de que ese auto considerará
que la amnistía no es aplicable al delito de malversación. Que si bien la ley de amnistía dice que se debe aplicar al delito de malversación, el punto de vista y la interpretación del magistrado Llarena es que no es aplicable. Si van por ahí, que podría ser, me parece la vía más que yo en este momento informativamente creo que tiene más fundamento, quiere decir que descartarían elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué la descartarían? Porque elevar una cuestión prejudicial, elevar una duda, supone automáticamente levantar las órdenes de detención que todavía pesan en España sobre Puigdemont, sobre Toni Comín, sobre Lluís Puig y sobre Marta Rovira. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú eres un juez y tienes una duda, lo que no puedes hacer es mantener a alguien en prisión y pedir que te resuelvan esa duda. Eso no casa. Entonces, el Supremo sabe que si eleva una duda, tiene que levantar la orden de detención. A mí me da la impresión de que van a optar por mantener la orden de detención de Puigdemont y decir que la amnistía no es aplicable al delito de malversación. Y si eso es así, se plantea una situación muy complicada para Puigdemont, porque aquí todo el mundo trata de vender de que Puigdemont está haciendo las maletas para viajar a España. Yo eso no lo creo. Y no lo creo, además, porque creo que el riesgo para él, si se mantiene la orden de detención y el Supremo dice la semana que viene que no es aplicable la ley de amnistía a la malversación, la situación se complica muchísimo porque lo único que él puede hacer en ese caso es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero ese recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional probablemente funcionaría bien, para que le eliminen las cautelares en primera medida, funcionaría bien si él se atreve a venir y a ser detenido. Y entonces dice, oiga, esto es una barbaridad. Hay una ley de amnistía, a mí no me dicen todavía si es aplicable del todo o no, el Supremo dice que no es aplicable, pero a mí me están deteniendo. Oiga, levánteme la medida de detención, déjeme en libertad hasta que usted resuelva si se me aplica o no. Pero si no se da esta situación, donde él viene y fuerza ese recurso de amparo para que le eliminen las cautelares, la orden de detención, será muy difícil que progrese en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo desde Waterloo, desde Bélgica, porque no se habrá modificado nada de su situación. En cambio, si él viene y le detienen y hay una ley de amnistía, evidentemente la situación, él puede decir, hombre, qué desproporcionados son los jueces españoles. Hay una ley de amnistía, no me dicen que no se me aplica, pero al mismo tiempo me detienen. En fin, todo esto lo conecto yo también a la dificultad, para contestar a tu pregunta, de la investidura. Creo que la investidura depende también de todo eso. Cataluña. Porque en principio... Y ya. Claro. Es decir, Puigdemont está rabioso porque Esquerra Republicana de Cataluña, que parecía que estaba muerta, de golpe está viva. ¿Por qué digo esto? Porque está negociando con el Partido Socialista de los catalanes y con el Partido Socialista Obrero Español y con Pedro Sánchez un nuevo sistema de financiación para Cataluña, que llaman singular, es decir, ad hoc. Entonces, claro, Puigdemont siempre ha reivindicado ese sistema de financiación ad hoc, pero claro, siempre lo ha reivindicado siempre que sea él el que lo consiga, porque aquí todo va por la persona. Aznar puede negociar con ETA, ningún problema, y negocia y le parece muy bien y nos cuenta que es el Movimiento de Liberación Nacional en lugar de ETA, y tal. Pero cuando lo hace Zapatero, eso está fatal, traiciona a los muertos. Ahora resulta que Puigdemont puede conseguir, y quería conseguir, un sistema de financiación, pero si lo consigue una negociación entre Esquerra Republicana de Cataluña para ser ahí ya presidente, eso no vale, eso es una traición, eso es un chantaje. Psicopatía es lo que yo llamo la psicopatología
de los políticos españoles. Y vale para todos los políticos. A modo de conclusión, Ernesto, y siendo muy concisos, a modo de conclusión, ¿puede haber decisiones judiciales, Llarena, Marchena, que de forma indirecta puedan hacer caer el gobierno porque coloquen a Puigdemont en una situación de considerar no me van a dar la amnistía, con lo cual no apoya al gobierno y el gobierno cae? ¿Sí o no? Perfectamente. Vale. Que la gente se quede con esa copla. Otra, y a modo de conclusión también, te pregunto, lo que está ocurriendo en el ámbito de Ayuso, Feijóo, Milei, Pedro Sánchez, siendo muy concisos, ¿en qué clave lo describes? ¿Lo ves como deslealtad, lo ves como antipatriótico por parte de Ayuso y luego lo ves también como una disputa dentro del Partido Popular a modo de conclusión? Es la guerra sucia de Ayuso. Guerra sucia de Ayuso. Yo mira que lo veo también, aparte de eso, evidentemente, como algo antipatriótico y desleal, ¿no? Y es hacer muy baja política. Si viene un presidente de otro país, hombre, si viene insultando y atacando al presidente del tuyo, tanto que son tan patriotas, ¿no te parece? O sea, a mí me parece, ¿no te parece que es Es, desleal? una, es política sucia, guerra sucia. Es, es un sistema de utilización de Milei, porque además Milei se deja utilizar y está en la misma longitud de onda, pero como digo, ya lo hizo con Santiago Abascal, de modo que Ayuso Tú va de como argentino, segundona. por cierto, Ernesto, ¿cómo te sientes cuando viene como argentino y como español, cómo te sientes cuando viene un presidente de Argentina a España, que es el país en el que vives, y se vive esta situación tan desagradable? Bueno, realmente es una pregunta pertinente, porque yo, como sabes, llevo toda la vida aquí prácticamente. Llegué aquí cuando tenía 20 pocos años y toda mi vida profesional la hice en Argentina, porque empecé a trabajar muy joven y por lo tanto trabajé en diarios, revistas y televisión. Y cuando llegué aquí se inició una nueva fase de mi vida y estoy muy integrado en la vida española, por supuesto. Pero, no obstante, cuando ocurren ataques de este tipo, me siento más, digamos, me siento más involucrado, implicado. ¿Por qué? Porque, hombre, no conocemos ataques de este tipo. Mi ley es una excepción. Las relaciones entre Argentina y España desde la transición han sido ejemplares. Los gobiernos de Adolfo Suárez, más tarde los gobiernos del Partido Socialista, han sido relaciones ejemplares, diría, con toda América Latina. ¿eh? Y en especial también con Argentina. Por lo tanto, es una historia tan forzada, tan sucia, tan hipócrita, que no puedes sentirte, digamos, alejado. Y no, es decir, esto te afecta. Y a mí me afecta mucho porque además hay algunas personalidades aquí que han intentado aprovecharse también de mi ley. Es el caso de Cayetana Álvarez de Toledo, ya veremos si va al acto de Isabel Díaz Ayuso, que de alguna manera pues, han estado, digamos, alimentando a Milei desde el minuto cero. El programa de Milei, el programa de Milei es un programa que ya se ensayó en la Argentina, no es nada nuevo. Ya lo intentó hacer las distintas dictaduras militares en los años 60 y 70, fracasaron, y lo intentó luego hacer recientemente Macri. El gobierno de Macri, que fue recibido por Rajoy aquí en España como si fuera, no sé, como si fuera Dios, fue un fracaso total. Y ahora lo vemos otra vez con Milei. De modo que no es nada nuevo. Cuando dices, Ernesto, que actitudes hipócritas, ¿por parte de quién? Bueno, me parece que hay los suficientes elementos de juicio para entender que lo que está pasando en Argentina por parte del gobierno de Milei y sus políticas van a suponer un ataque feroz a las conquistas sociales, van a suponer un ataque feroz a los salarios y va a suponer un ataque tremendo al estado de bienestar. La diferencia con otros gobiernos es que Milei dice que el estado de bienestar es una milonga, que eso hay que terminar con ello. Entonces, claro, digo que es hipócrita porque aquí la derecha y el Partido Popular se presenta como grandes profesionales de la economía. Estos grandes profesionales de la economía están apoyando el desastre que está impulsando Milei en la Argentina. Por eso digo que hay una hipocresía. Por eso digo que Feijóo es muy difícil que pueda ir a ese acto.
Feijóo puede solidarizarse con lo que está pasando con los argentinos, puede solidarizarse con mucha gente que ha emigrado a la Argentina y que también está viviendo muy mal lo que está pasando. Pero va Ayuso. La comunidad gallega en Argentina es como una provincia de Galicia. Que le pregunte a los gallegos en Galicia, en Buenos Aires, qué es lo que piensan de lo que está pasando. Tremendo. Ernesto, pues nada, seguiremos muy, muy atentos a esta visita y lo Sí, sí, comentaremos. realmente lo de la recepción y lo que vaya a decir Milei, porque Milei tiene que cumplir con Ayuso. Milei está en este momento de facto contratado por Ayuso para atacar, para ser el killer de Pedro Sánchez. También queremos dejar claro que nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado donde cada argentino pague sus servicios. El mejor sistema educativo posible es uno donde cada argentino pague por sus servicios. Esto es así, no es debatible. Ernesto y Kaiser, pues nada, seguiremos atentos, vamos a seguir muy atentos. Yo, por cierto, te saludo desde Córdoba, que estoy cerca de Écija, porque este jueves voy a presentar mi libro en el Palacio de Benamejí, a las 7:30 en Écija, y el lunes en San Fernando de Henares, Madrid, voy a estar. A ver si hacemos una juntos, Ernesto, por ahí, cuando estés por las tierras madrileñas y podemos coincidir, ¿te parece? Perfecto, Mandan muchos encantado. saludos desde aquí, desde Andalucía, porque Buenos estuve en días. Córdoba. Estuve en Córdoba y mandaban muchos saludos para ti. Que lo sepas, Ernesto. La gente de estas charlas y en la Feria del Libro también, al firmar, me enviaban saludos para ti. Que lo sepas. Estupendo. Oye, hasta Cuídate. pronto y Abrazos. buenos días.